Quemar una ciudad entera y seguir creyendo que hiciste lo correcto, ese es el gran problema. No el poder, no la violencia, no la destrucción, sino la certeza. Porque hay personajes que se vuelven villanos y hay otros que nunca entendieron en qué momento dejaron de ser los buenos. Y eso es mucho más peligroso, porque no es un cambio brusco, no es una caída evidente, no es una decisión que se siente incorrecta en el momento. Es algo mucho más incómodo, es darte cuenta de que cada paso tenía sentido, que cada decisión parecía necesaria, que todo lo que hiciste estaba justificado, hasta que ya es demasiado tarde. Y eso es lo que define esta nueva fase en Villanápolis, cuando ya no había vuelta atrás, cuando la línea se cruza. Hoy no vamos a hablar de villanos que siempre lo fueron, ni de monstruos que hacen daños y luego encuentran una forma de explicarlo. Eso ya lo vimos. Esto es diferente, porque aquí no estamos analizando a alguien que vive la oscuridad, sino el momento exacto en que alguien decide entrar en ella. El punto sin retorno, ese instante incómodo en que ser el bueno deja de ser una prioridad y empieza a ser un obstáculo. Cuando hacer lo correcto ya no es suficiente y empieza a estorbar. Y pocos personajes representan eso mejor que Daenerys Targaryen. No porque haya perdido el control, sino porque cuando llegó el momento decidió que todo lo demás ya no importaba, que si el mundo no se doblaba había que romperlo. Y ahí es donde esta historia cambia, porque Daenerys no se convierte en villana al final. Ese es el momento en que deja de ocultarlo. Daenerys Targaryen no empieza siendo poderosa, empieza siendo irrelevante, y eso cambia todo en esta historia, porque no crece aprendiendo a usar el poder, crece aprendiendo lo que es no tener ninguno, ser vendida, ser ignorada, ser parte del entorno, pero nunca una decisión dentro de él, siempre presente, pero nunca importante. Y cuando alguien vive así, no desarrolla ambición, desarrolla algo mucho más silencioso, la necesidad de no volver a depender de nadie, no por orgullo, por supervivencia. Por eso, cuando Daenerys empieza a ganar poder, no lo siente como una conquista, lo siente como una corrección, como si el mundo por fin estuviera funcionando como debería. Y ahí es donde todo empieza a ser incómodo, porque al principio todo va encajando, las decisiones parecen justas, las acciones tienen sentido, el resultado es positivo, no hay contradicción, no hay duda, pero tampoco hay resistencia. Nadie la cuestiona, nadie la frena, nadie le muestra otra forma de hacer las cosas. Y eso no parece un problema, pero lo es, porque cuando todo lo que haces funciona, no necesitas preguntarte si estás equivocado, solo sigues. Y ese es el verdadero punto de partida, no el poder, no los dragones, no el título, sino la sensación de que por primera vez todo está saliendo bien. Y eso no se siente peligroso, se siente merecido, se siente lógico, se siente correcto. Y justo por eso es tan difícil ver hacia dónde la lleva. Daenerys no aprende a liderar como los demás, no negocia, no construye acuerdos, no se adapta al entorno, ella define, y eso cambia todo, porque mientras otros líderes se mueven dentro de un sistema, ella actúa como si el sistema fuera el problema, no intenta entenderlo, no intenta mejorarlo, ella lo reemplaza, y ahí aparece algo distinto, no es solo poder, es dirección absoluta. Cuando Daenerys toma una decisión, no deja espacio para otra, no hay puntos medios, solo hay una forma de hacer las cosas, la suya. Y eso al principio no se ve como imposición, se ve como claridad, como alguien que sabe exactamente lo que hay que hacer en un mundo donde nadie más parece saberlo. Y eso genera algo inmediato, confianza. Pero no una confianza construida, una confianza entregada, porque no nace del diálogo, nace de la necesidad, de alguien que por fin tome el control sin dudar. Y ahí está el matiz, porque esa claridad no abre espacio, lo elimina,
no organiza el poder, lo concentra y poco a poco, sin que parezca una decisión consciente, todo empieza a depender de ella. No porque lo exija, sino porque no hay otra forma de que las cosas funcionen. Y eso cambia la naturaleza del poder, porque Daenerys deja de ser parte del sistema y empieza a convertirse en el sistema. Hasta este punto, Daenerys funciona. Su forma de actuar es directa, efectiva, difícil de cuestionar en un mundo roto. Pero el problema no aparece cuando todo está mal, aparece cuando deja de estarlo. Porque liderar sobre ruinas no es lo mismo que liderar sobre algo que empieza a reconstruirse. Y ahí es donde su método empieza a tensarse, porque cuando el contexto cambia, las decisiones ya no son tan simples. Ya no basta con eliminar al opresor, ahora hay que sostener lo que queda, organizar, escuchar, equilibrar. Y eso no es lo que Daenerys aprendió, porque su poder no se construyó en la negociación, se construyó en la certeza. Y la certeza funciona hasta que aparece la complejidad, cuando las personas ya no necesitan ser liberadas sino gobernadas, cuando ya no basta con tener razón sino convivir con quienes no piensan igual. Y ahí empieza el conflicto real, no porque Daenerys cambie, sino porque el mundo deja de encajar con su forma de actuar. Y por primera vez, lo que antes se resolvía empieza a generar fricción, no abierta, no directa, pero constante. Y eso es nuevo, porque por primera vez el problema no es el enemigo, es el entorno. Y cuando el método deja de funcionar igual, hay dos opciones: adaptarse o forzar. Y Daenerys no ha aprendido a adaptarse, ha aprendido a avanzar. Y eso, hasta ahora, siempre ha sido suficiente, pero ya no. Todavía no ha cruzado la línea, pero por primera vez ya no está tan claro dónde está. Y entonces llega el momento, no el más ruidoso, no el más épico, el más decisivo, porque no empieza cuando arde la ciudad, empieza antes, cuando Daenerys deja de ver límites y empieza a ver obstáculos, cuando ya no está reaccionando al mundo, sino intentando imponerle una forma. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no se trata de ganar, ni de liberar, ni de corregir, se trata de asegurar de que nada vuelva a escaparse de su control. Y eso transforma completamente la decisión, porque cuando las campanas suenan, la guerra ya está ganada. El enemigo se rinde, la ciudad se detiene. Ese era el final lógico, el punto donde todo termina. Pero Daenerys no lo es, porque el problema ya no es el enemigo, es la posibilidad de que todo vuelva a romperse, de que el mundo otra vez deje de obedecer. Y ahí es donde cruza la línea, no por impulso, no por locura, no por pérdida de control, sino por coherencia, porque desde su lógica, si el mundo no se mantiene por sí solo, entonces hay que forzarlo a hacerlo, y eso no se negocia, se impone. Por eso no duda, por eso no se detiene, porque en ese momento hacer lo correcto ya no es suficiente. Ahora lo necesario es asegurarlo, aunque eso signifique destruir lo que queda. Y ahí es donde todo se rompe, no la ciudad, la línea, porque Daenerys no pierde el control, toma una decisión. En ese instante ya no hay vuelta atrás. Después de ese momento, nada cambia, y eso es lo más incómodo, porque Daenerys no duda, no se quiebra, no mira atrás, no hay culpa, hay claridad, porque desde su perspectiva, lo que hizo era necesario, no como reacción, sino como una decisión, y eso redefine todo, porque ya no se trata de justificar lo ocurrido, se trata de sostenerlo, de integrarlo, de convertirlo en la base de lo que viene después. Y ahí es donde su forma de ver el mundo se vuelve completa. Ya no hay diferencia entre lo correcto y lo necesario, ahora son lo mismo, porque si algo garantiza estabilidad, entonces está bien, aunque el costo sea absoluto. Y eso elimina cualquier límite. Ya no hay freno, no hay duda, no hay contradicción interna, solo una dirección, avanzar, pero no hacia algo mejor, hacia algo más controlado. Y eso cambia cómo se relaciona con todo lo demás, porque ya no necesita convencer,
no necesita explicar, no necesita que la entiendan, solo necesita que funcione. Y cuando alguien llega a ese punto, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en la única forma de mantener el orden. Y ahí es donde el cambio se vuelve irreversible, no por lo que hizo, sino porque ya no hay nada dentro de ella que la cuestione. El problema con Daenerys es lo fácil que es entender por qué lo hizo, porque no empieza como una tirana y no empieza queriendo destruir, empieza corrigiendo cosas que están mal, y eso es lo que lo vuelve peligroso, porque el cambio no ocurre cuando alguien hace algo terrible, ocurre cuando deja de verlo como un problema, cuando lo necesario empieza a pesar más que lo correcto, y eso no es algo excepcional, es algo que puede pasar en cualquier nivel. Cuando alguien cree que tiene la solución, cuando deja de cuestionarse, cuando empieza a pensar que el resultado puede justificar el proceso. Pero hay un punto más, uno que casi nunca se nota, y es cuando esa lógica deja de parecer extrema y empieza a sentirse normal, cuando las decisiones dejan de pesar, cuando el costo deja de incomodar, cuando todo empieza a parecer parte del proceso. Y ahí es donde desaparece el límite, porque ya no hay nada que te obligue a detenerte, solo decisiones que parecen coherentes dentro de una lógica que ya no se cuestiona. Y Daenerys no es peligrosa por el poder que tiene, es peligrosa porque en su cabeza todo lo que hace sigue teniendo sentido, porque incluso cuando todo termina, ella no duda, no se detiene, no cambia, y eso es sumamente incómodo, no que haya cruzado la línea, sino que después de hacerlo, nunca vio una razón para volver. Y quizá ahí está la parte más difícil de aceptar, que el problema no es cruzarla, es lo fácil que puede llegar a parecer una vez que lo haces. Al final, Daenerys sí cae, pero no como esperarías. No pierde el control, no se equivoca en el momento clave, no se detiene porque entienda lo que hizo. Cae porque alguien más toma la decisión por ella, y eso lo cambia todo, porque su final no es una consecuencia interna, es una interrupción. Jon Snow no la detiene porque dude, la detiene porque entiende que ya no hay vuelta atrás, que no queda nada que negociar, que no hay forma de traerla de vuelta, y eso es lo incómodo. No que Daenerys haya cruzado la línea, sino que después de hacerlo, no había ninguna versión de ella que quisiera volver, porque no se rompió, se consolidó, se convirtió exactamente en lo que su lógica necesitaba, alguien que no dudara, alguien que decidiera, alguien que asegurara el resultado. Y eso funciona, hasta que alguien decide que no puede seguir funcionando. Y ahí es donde esto se vuelve peligroso, porque esto no termina aquí, no es un cierre, es un patrón. Daenerys no es un caso aislado, es el inicio de algo mucho más grande, de una lógica que no necesita justificarse dos veces, porque cuando cruzas la línea y el mundo no se rompe como esperabas, la siguiente vez es mucho más fácil. Y eso es lo que veremos en esta fase, no personas que se equivocan, sino personas que aprenden que hacer lo incorrecto también funciona. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de las mujeres que tengan el pelo plateado, y antes de que se vayan, recuerden, a veces cruzar la línea no siempre se siente como un error. ¡Chao!